Amén, Dios te bendiga. Ya estamos en la parte final de este manual número 5, estamos en la Universidad Profética Redime. Qué bendición es tenerte con nosotros y esperamos que este manual número 5 haya sido de mucha bendición para tu vida. Este capítulo final es la parte medular para que las cosas salgan muy bien y trata con los cuidados al profetizar. Espero que tú hayas ya terminado las tareas, las actividades, los cuadros de trabajo del manual de la lección número 8 y que también hayas dado una lectura rápida a toda la lección número 9. Si no lo has hecho, te animo a que detengas el video y lo puedas hacer para que puedas tener todo el conocimiento, para que puedas tener una idea de qué se trata esta lección. También te animo a que leas los versículos claves, porque esos te dan una amplitud acerca del tema. Muy bien, vamos al pasaje bíblico. Esperamos que en estos 40-45 minutos de enseñanza tú puedas tener esa información necesaria para que hagas las cosas con eficiencia en el campo profético. El pasaje bíblico, lección número 9, cuidados a profetizar. El pasaje bíblico, Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 1 Corintios capítulo 14, versículo 39 al 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Los objetivos de esta lección: que el alumno sea desafiado a dar los pasos necesarios para profetizar de la manera correcta, que el alumno haga un compromiso para guardar las reglas, los protocolos proféticos, a fin de asegurar un buen nivel profético y que todo sea para bendición. Número 3, que el alumno sea preparado para profetizar con mayor cuidado y diligencia. Y número 4, que tomemos conciencia que hablar por Dios implica riesgos. Cuando la profecía sale contaminada o hablamos más de lo que el Señor expresó, dejamos muy mal ejemplo del campo profético. Muy bien, pues vamos a avanzar. Empezamos con las preguntas introductorias. ¿Por qué se hace necesario ser capacitado en la profecía personal? ¿Qué puedes identificar alguna instrucción bíblica con respecto a la profecía personal? Estas preguntas tú ya las has visto en las lecciones anteriores y tienes capacidad para poderlas contestar adecuadamente. Pregunta número 3, ¿qué reflexión es importante hacer antes de hablar por Dios? Importantísima, tú tienes que contestar estas preguntas. Y número 4, de acuerdo a tu conocimiento, ¿qué cuidados consideras que debemos de poner por obra en el momento de profetizar? Vas a encontrar una información hermosa en esta lección. Yo estoy muy motivado, estoy muy animado por lo que Dios está haciendo. Tenemos cientos de alumnos en diferentes países que están siendo educados, enseñados a través de nuestra Universidad Profética, y seguramente cosas mayores vendrán. Muy bien, vamos al desarrollo del tema. Punto 1, debemos de tener cuidado, más cuidado que las generaciones pasadas. Si queremos tener un ministerio profético en acción con el mejor margen de error posible, requerimos crecer y madurar. En la lección anterior hablamos de la amplitud de la profecía, hablamos de la profundidad, hablamos de la sensibilidad que debemos de tener con el Señor, con el Espíritu Santo, que es la fuente de información del cielo, para poder hacer las cosas con madurez, con prestancia, y que todo lo que hagamos sea agradable a nuestro Señor. Y como todo proceso, es importante dedicarle tiempo a la enseñanza, al conocimiento, a conocer qué es
conveniente para desarrollar las actividades proféticas, implementar los cuidados que debemos de tener. Es una responsabilidad personal. Cuando iniciamos a profetizar, por lo general todos cometemos errores. Las palabras que damos son poquitas, todas las profecías a veces son cortas, pero en la medida que vamos trabajando, todo esto se va ampliando. El tema de los dones espirituales es muy importante estudiar los libros y sobre todo el don de profecía es muy delicado, así que aprender a hacerlo de la manera correcta nos va a dar la certidumbre, la veracidad, no vamos a cometer tantos errores y eso va a ayudar mucho en el desarrollo del don en las iglesias locales. Sabemos que hay 3 fuentes donde podemos tomar información para impartirla a otras personas. Y sabemos que la primera fuente pues es el Espíritu de Dios o espíritu de verdad, y el segundo pues hablamos de las tinieblas, el espíritu de error, espíritus malos, espíritus demoníacos que vienen e imparten información incorrecta, y también número 3, el espíritu humano o la naturaleza carnal, desde donde nuestras emociones también pueden traer algunas palabras. El mensaje profético de Dios nunca contradice el principio de carácter o exactitud bíblica de la palabra logos. Siempre la palabra logos es la palabra profética más segura, es la que nos da un lineamiento que todo va acorde a esa palabra. Todos los ministros proféticos corren un terrible peligro de iniciar en el espíritu y terminar en la carne, o hablar en el espíritu y que de repente se introduzca un espíritu de error y la profecía sea contaminada. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado y aprender la manera en que debemos de profetizar. Creo que estamos viviendo los tiempos que anunció el apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Personalmente yo creo que estamos en los últimos tiempos, y yo creo que esta palabra se va a cumplir de una manera certera, porque estos espíritus vienen espíritus engañosos que van a seducir inclusive a los ministros proféticos para traer palabras incorrectas y transgiversar la voluntad de Dios o desalinear al creyente de la justicia divina. El cuidado de un ministro profético tiene que estar sustentado por protocolos que ya deben de ser definidos, o reglas que minimicen la posibilidad del error en la profecía personal. El protocolo debe de estar asociado con los cuidados personales que cada ministro profético debe de tener, y obviamente este es un asunto personal. Así que vamos a hacer algunos puntos aquí, algunas recomendaciones. No dudo que pueda haber más, pero bueno, ponemos esta a tu disposición. Número 1, cuidado con la presunción. Uno de los mayores problemas que un ministro profético puede tener es la actitud de presunción. El diccionario define esta palabra como vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Un ministro profético debe de ser templado para declarar la palabra de Dios. La profecía debe de tener un balance, dominio propio, debe de cuidarse, de no enaltecerse a sí mismo, y que las luces sean siempre para nuestro Señor Jesucristo. Una vez más hablamos de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, que el motivo de la profecía es
El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. El motivo de la profecía es de llevar a las personas al corazón de Jesús. Entonces nosotros debemos de estar conscientes que la presunción siempre va a estar cerca, tratando de introducirse, y nosotros debemos de tratar con este asunto. El mensaje está muy largo, la lección es muy larga. No voy a tocar algunos puntos muy privados o ampliar cada punto. Tú lo puedes leer detenidamente en el manual. El punto 2, necesitamos vencer el temor. Las inseguridades de una persona proveen otra área de oportunidad que nosotros debemos de mejorar. Debemos de echar fuera el temor. La Biblia dice que el temor del hombre pondrá lazo, Proverbios 29:25. En hebreo la palabra lazo significa carnada o señuelo en la red de un cazador. Los temores humanos van de la mano con los placeres. Tenemos que caminar tememos caminar en una cuerda floja para mantener ese fino límite entre anunciar el mensaje con el carácter de Dios o con la fortaleza de los temores y placeres humanos. Frecuentemente he visto ministros proféticos lanzar profecías donde las luces son para ellos, pero por otro lado les es difícil articular las palabras por el temor que hay en sus corazones. Preocuparse demasiado de lo que otros dicen a veces es muy agobiante. Si lo hago de una manera o de otra, lo que van a decir de mí o lo que no van a decir. Frecuentemente esto nos limita en la palabra que estamos soltando. Una de esas barreras de la inseguridad es saber si la palabra que viene a nuestro corazón, que debemos de expresar de parte de Dios, es de Dios o no es de Dios, de dónde viene. Y esa inseguridad al soltar la palabra nos limita mucho en ser ministros proféticos competentes, que usamos bien la palabra de verdad, pero también al soltarla el receptor de la profecía va a ver el temor en nosotros y va a traer desconfianza. Al soltar la palabra que viene del corazón de Dios, tengo que tener un equilibrio emocional, bíblico, doctrinal, y que al momento de soltarla las personas vean la seguridad en mí, que esa palabra está siendo soltada con prontitud, con un efecto de seguridad, que sepa la persona, que tenga la certeza que nosotros estamos siendo fieles voceros de parte de Dios. Número 3, hay que someter la inferioridad. La inferioridad es pariente cercano de la inseguridad. La gente con este complejo casi siempre se esconde detrás de las cortinas. No, que Dios use otro, mejor que profetice mi compañero. Y a veces esa actitud del corazón nos lleva a retener la palabra que Dios puede usar a través de nosotros. Recuerda que 1 Corintios capítulo 1 versículo 28, el apóstol Pablo dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Entonces no temas. A lo mejor tú no eres la persona más importante, no tienes un título, pero la inferioridad te puede llevar a una baja autoestima que nunca te va a dejar fluir adecuadamente en los propósitos divinos en el campo profético. Es importantísimo que nosotros tengamos la autoestima en el nivel correcto. Ni estamos encima ni estamos abajo. Tenemos templanza, dominio propio. Número 4, cuidado con la imitación. No es sano imitar a nadie. Somos personas genuinas. Debemos de imitar. 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice: imítame a mí como yo imito a Cristo. Pero eso está evocando su buena conducta, su caminar irreprensible delante de Dios, pero no irnos a ese extremo dañino en cuanto a idealizar o idolatrar a un ministro de Dios y tratar de imitar en la forma que habla, que dice. He visto personas que imitan a predicadores hasta la manera
manera de hablar, de gritar, de moverse, el lenguaje corporal, lo imitan en todo. Y esto no es correcto. Nosotros sabemos que somos personas genuinas y Dios nos va a usar a pesar de nuestras limitantes. Va a usar nuestro temperamento, nuestro carácter, y nos vamos a sentir felices de que Dios nos pueda usar tal como somos. Número 5, debemos de tener una victoria total sobre el rechazo. He tratado con personas que tenían profundas heridas de rechazo en su corazón y cuando se comportaban parecía que se sentían rechazados de todas las personas. No, yo no puedo ir a ministrar proféticamente allá porque nadie me quiere, nadie me ama, todos me hacen a un lado, nadie me da el lugar correcto. Ese espíritu de rechazo es terrible para que las personas puedan funcionar de la manera correcta. Hebreos capítulo 12, versículo 15, y si puedes leer la Biblia o puedes leer este versículo, le dice que esa raíz de amargura puede brotar y contaminar a muchos. Por eso es tan importante que nosotros seamos personas templadas, que estemos bien parados en lo que creemos de nosotros mismos. Escuché un ministro profético decir que no le importaba si alguien se molestaba por la palabra que soltaba. Bueno, nosotros no somos ministros proféticos hoscos, rudos, ofensivos, tajantes. Nosotros caminamos en el temor de Dios y con la mansedumbre y ternura de Cristo. Escuché una persona que dice: si no me vuelven a invitar aquí, pues ya nunca regreso. Ese carácter solamente manifiesta un espíritu de rechazo, de baja autoestima, que nosotros no podemos tener. Número 6, el antídoto del orgullo ministerial. Este es un asunto delicadísimo que debemos de tratar con mucha veracidad, con mucha confianza en nosotros mismos. Aunque ya hemos tratado el tema de la limpieza del corazón, la jactancia, la falta de humildad, es conveniente revisar en nuestro corazón si hay orgullo ministerial. Es importantísimo que nosotros preguntemos a personas más maduras y que les digamos: oye, si tú ves en algún momento que yo estoy actuando mal, por favor dime, por favor corrígeme. Inclusive al padre ministerial, es muy bueno que grabemos los mensajes, que los demos a nuestro padre espiritual y que le digamos: evalúame, chécame cómo ando. Es rendición de cuentas. La rendición de cuentas siempre nos va a llevar a tener control sobre el orgullo ministerial. Cuando recibimos algún mensaje de Dios que nos es revelado, lo pesamos que viene de parte de Dios y es una palabra fuerte que va a traer relevancia. Debemos de tener más cuidado. Recordemos que solamente somos voceros de Dios, que no somos personas que nos movemos por nosotros mismos, sino que solamente estamos obedeciendo a Dios en todo lo que hacemos. Estos cuidados que nosotros estamos teniendo aquí son primarios, son los primeros, pero puede haber cosas mayores. Tú te tienes que escudriñar a ti mismo. Un ministro de Dios que profetiza con heridas del corazón, con resentimientos por otras personas, siempre la profecía va a traer una contaminación, menor o mayor, pero siempre es una probabilidad alta de que la profecía salga contaminada. La sanidad interior, la liberación es básica en el ministro profético para poder tener limpieza en el corazón y que la profecía salga como debe de salir. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo te sientes? Ahí en el manual tienes mucha más profundidad en estos puntos y tú los puedes estudiar. Muy bien, vamos al punto 2, el protocolo profético. El protocolo profético es el código, la regla, el comportamiento de cómo podemos operar los dones proféticos o la profecía personal. Estamos hablando de la forma correcta, ordenada, para ministrar efectivamente la
la profecía personal. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40. Así que hermanos, 39 y 40. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Impartir la profecía personal bajo un protocolo profético nos va a traer seguridad que al operar con las habilidades y herramientas que Dios nos otorga, vamos a sacarle el mejor provecho y lo vamos a hacer muy bien. Hemos visto tantas cosas que se hacen de manera equivocada en el campo profético, que ahora Dios nos deposita confianza para sanar el corazón del cuerpo de Cristo y ministrar proféticamente de la manera adecuada. La regla, el protocolo protegen tanto al ministro profético como al liderazgo, a la congregación y también al receptor de la profecía. Al establecer un código de conducta, estamos previendo la entrada de perversos que abusan del don profético para manipular a las personas. Yo no creo en las iglesias que nombran pastores personales. Yo no creo que debe de haber esos profetas únicos. Siempre Dios trabaja a través de compañías proféticas, no con una sola persona. Una sola persona profetizando en la iglesia local es un peligro impresionante. Puede manipular, controlar, pero cuando hay 2, 3, 4 personas que se mueven en el don profético, eso nos va a traer veracidad, certidumbre, nos va a traer una solidez en todo lo que hacemos. Hacer las cosas ordenadamente y bajo códigos de comportamiento mantiene las probabilidades de bajos errores. Además, las prioridades correctas, respetando a Dios, al liderazgo, a las cabezas, a los receptores de la palabra. He visto ministros proféticos que abusan del don y humillan a las personas, incluso al revelar un pecado. A veces el traer una revelación de un asunto privado se hace de la manera correcta, incorrecta, y las personas salen heridas. Un buen protocolo dejará más beneficios que problemas. Un protocolo, reglas, el cómo, el cuándo, con quién, eso nos dará la certidumbre de que las cosas se harán bien para la gloria de nuestro Dios. Recuerdo una persona, yo estaba ministrando y una persona en las filas de adelante empezó a temblar y hablar en lenguas, estaba distrayendo ya a los oyentes. Me le acerco y le digo: hermana, ¿pasa algo? Yo era invitado a esa iglesia. Le digo: ¿usted necesita algo? ¿Está pasando algo? Y me dice: una palabra, usted quiere profetizar. Y me dice: sí. Le digo: al final. En este momento ella explotó, salió corriendo, se enojó. Ella no conocía que la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Podemos profetizar, pero con orden. Ella se molestó porque yo detuve que ella lo hiciera en un momento donde la presencia de Dios estaba tratando con la congregación. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 32 y 33 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si una palabra profética está trayendo distracción, confusión, división en la iglesia, cuidado, algo no está bien. Dios no confunde, Dios orienta, exhorta, consuela, edifica, marca dirección, pero en ningún momento está tratando con divisiones. A veces la gente se molesta con alguna palabra profética, pero ahí está la sabiduría, ahí están los equipos proféticos. En una ocasión ministramos proféticamente a unas personas y bueno, no le gustó mucho la palabra, y después me dijo: es que usted me profetizó. Le dije: no fui yo el que te profeticé, fue un equipo profético. Y sacamos la grabación y le mostramos que todas las profecías del equipo profético iban inducidas
hacia un mismo lugar. Y la persona pues se quedó, dice, bueno, perdón, no comprendí. Y gracias a Dios que le explicamos con sabiduría y entró en el entendimiento y aceptó la palabra. Pero qué peligro es cuando hay una sola persona profetizando. Bueno, yo he visto al doctor Hammond que profetiza a decenas de personas, a Cliff Bell, Cindy Jacobs, a muchos profetas que profetizan públicamente, todo es grabado, pero ya cuando tratamos la profecía en la iglesia local debemos de ser muy, pero muy prudentes. Hay que tener sabiduría para hacer las cosas. En segundo lugar, seamos parte del equipo de Dios. Somos parte de un equipo, somos participantes, cada uno tiene un rol. Hay un administrador de la reunión profética, los ministros proféticos que operan el don, los receptores del mensaje, los que escuchan y juzgan el mensaje de Dios, los ayudantes, los técnicos, todo este protocolo debe de tener actores para que todo se lleve de la manera correcta. En una congregación hicimos un presbiterio profético, todo se grabó. Las cámaras de la iglesia estaban enfocadas en la persona, se sacó cada porción, se le entregó a cada receptor de la profecía, se le preguntó a las personas si alguien no entendía la profecía para explicarle, tener sabiduría en soltar el mensaje, y todo resultó de una manera tan extraordinaria. Al final el pastor me dijo, hermano José, yo no entendía lo que usted iba a hacer y me gustó. Yo quiero la universidad profética en mi iglesia porque queremos movernos de esta manera. Cuando estamos ministrando proféticamente, ya sea a una comunidad o a una persona en particular, debemos de entender que somos el equipo de Dios. No somos llaneros solitarios, no nos manejamos solos, todo lo debemos de hacer bajo una regla y bajo un entendimiento. Mire lo que Pablo aconseja. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 al 31. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Revisemos este protocolo que aconseja Pablo de una manera muy sencilla. Número 1, hablen 2 o 3. Esto quiere decir que tomemos en cuenta a otras personas. No actuemos como profetas solitarios. Contemplemos que hay otras personas que pueden hacerlo bien al igual que nosotros. Número 2, los demás juzguen. Esto quiere decir que la profecía debe de ser juzgada, pesada, para ver si viene de parte de Dios o si trae alguna basura que tenemos que quitar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 y 21 dice, examínalo todo. O sea, lo juzgamos, lo examinamos y retenemos lo bueno. Ya a la gente hay que enseñarle que debe de examinarlo, saber. Ya platicamos eso en la lección anterior y nos damos cuenta que hay muchas cosas, ingredientes en la profecía que hay que analizarla. Y número 3, si algo le fuere revelado a otro. Esto quiere decir que Dios puede usar 1, 2, 3, 4 vasos proféticos diferentes y que tenemos que tomarlo en cuenta. Y número 4 dice, pueden profetizar todos, uno por uno, todo con orden. Pero aquí la palabra nos dice que cualquiera puede traer una revelación o una palabra profética. Sentirnos parte de un equipo siempre nos hará bien, siempre nos hará sentirnos cuidados, protegidos, seguros, que la gente entienda que no somos nosotros, sino es Dios el que está hablando. Número 3, en el protocolo debemos de tener tiempo y espacio correcto. Debemos ser pacientes, considerar el momento más oportuno para ser escuchados y entonces expresar la palabra profética que el Señor nos está entregando. Todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Hablar por Dios implica guardar la ética, permitir también a otros expresar sus palabras, y recordemos que toda palabra que proclamamos sea juzgada por otros miembros del equipo profético. Esto nos va a traer seguridad en hacer las cosas. El propósito
propósito de la profecía es que todos aprendan, que todos crezcan, que todos sean exhortados, consolados, edificados. Por eso es muy importante ser parte de un equipo de Dios. Primera de Corintios capítulo 14 versículos 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Debemos de permanecer en paz. La ansiedad, el deseo de ser un protagonista en el equipo no funciona. Nosotros somos parte de un todo y es importante encontrar los tiempos, los espacios. Yo siempre pregunto, pastor, ¿puedo profetizar? Y siempre trato de poner 2 o 3 personas conmigo para que me ayuden y también estén viendo lo que yo profetizo y hacerlo de la manera correcta. En muchas congregaciones se desata el espíritu profético de una manera tan impresionante que hay sueños, visiones, revelaciones. ¿Y qué hace la gente con todo eso? Eso debe de ser llevado al equipo profético para ser analizado y darle el cauce correcto. Número 3, cuidado con el lenguaje. Es importantísimo cuidar el lenguaje. Lo que decimos debe de ser claro y objetivo. ¿Recuerdas lo que hablamos la lección anterior de los cuidados, de los niveles proféticos? Debemos de tener cuidado en que la profecía sea adecuada, propicia, pero también con las palabras adecuadas. He escuchado a personas que profetizan y están hablando en lengua, se desesperan, brincan y no se les entiende nada. Otras quieren hablar en lenguas 3 minutos y profetizan medio segundo en español, más lenguas que español. No, pues no funciona. Tenemos que soltar la palabra clara, específica, la palabra profética de la manera correcta. La profecía tiene que ver con todo aquello que Dios está hablando, pero Dios habla de una manera entendible. Las frases deben de ser articuladas de la manera correcta. Un área muy importante en todo esto es el vocabulario. Ni lo adornamos demasiado, pero tampoco le quitamos palabras. Debe de ser, debemos de tener cuidado con los modismos, las palabras regionales, los dichos o proverbios humanos o esos proverbios tomados de la calle. De nuestro lenguaje debe de ser honesto, ordenado, elegante, porque así es el Señor. Nunca vemos una profecía lanzada por Jesús con palabras soeces, vulgares. Todo debe de ser ordenado con un lenguaje correcto. Número 4, debe de ser con decencia y orden. Dentro del protocolo, nosotros debemos de cuidar la decencia y el orden. 1 Corintios 14, versículos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. La palabra procurar tiene que ver con dejar correr el mensaje, con no detenerlo, con preocuparnos. El consejo del apóstol es decencia y orden. Debemos de ser buenos administradores del don profético, y una de las partes importantes es cómo lo hacemos. En una ocasión se paró una persona y empezó a brincar, a temblar. Lo hacía de una manera grotesca y empezó a profetizar. Yo le pedí al pastor y le dije: hermano, por favor, calle a esa hermana, métala a la oficina y enseguida hablamos con ella, porque lo único que está tratando de hacer aquí es atraer las luces hacia ella. Hay un desorden, esto no va a funcionar. Espíritus malos entran en reuniones donde no hay orden, donde no hay decencia en hacer las cosas. Es muy importante que nosotros tratemos de hacer las cosas como debe de ser, porque somos administradores de los misterios de Dios. Número 5, equilibrio emocional y dominio propio. Oh, esto es impresionante. ¿Cuántas veces he escuchado personas hablar una profecía llorando
o gimiendo. Yo sé que de repente el Espíritu de Dios nos toma y usa nuestras emociones para tratar de mostrar el corazón de Dios, pero esas son las excepciones. Nosotros tenemos que tener cuidado con ese equilibrio emocional y tener dominio propio. Mira esta historia. Siendo Acán rey de Israel, invitó a Josafat, rey de Judá, a la guerra. Estando juntos, los dos reyes, se provoca un ambiente profético donde los profetas hacían declaraciones con respecto a lo que ellos pensaban que Dios decía. En Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículos de 9 al 11, leemos esto. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también los profetas, diciendo: sube contra Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Bueno, parece toda una profecía correcta, parece que todo está bien, pero Josafat, siendo un hombre que conocía la verdadera profecía, le dice al rey, estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículos 6 y 7, Josafat le dice: ¿hay algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: sí, aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Así que el rey Josafat vio todo el emocionalismo de los otros profetas y él intuyó, y él dijo: no, este desorden no me gusta, no hay equilibrio emocional, no hay un dominio propio. A ver, busquen a un verdadero profeta. Así que van y le dicen a Micaías: oye Micaías, estamos en el versículo 12, oye Micaías, las palabras de los profetas que anuncian buenas cosas, ten cuidado con lo que vas a profetizar. Y Micaías le responde de una manera veraz: vive Jehová, que lo que mi Dios me diere, eso hablaré. Y vino al rey. Versículo 13. Si tú te das cuenta, lo que estamos viendo en Micaías es dominio propio, templanza, determinación. No juguemos con las emociones, ni nuestras ni con los de los demás. Eso demerita mucho la función profética. Número 6, la aprobación del mensaje. Aunque frecuentemente el mensaje profético no puede ser probado de inmediato, al ser grabado puede ser juzgado de una manera más veraz, más clara, detenidamente. La palabra puede ser revisada. Los mejores mensajes entregados tienen un nivel de importancia, de peso, que mejor los grabamos. Una vez más, el apóstol Pablo dice: no menosprecies la profecía, examínalo todo, retener lo bueno. Entonces el mensaje dentro del protocolo profético debe de ser juzgada, analizada, aprobada. Número 7, sobre el ambiente profético. Es muy importante tener un equilibrio en el ambiente profético. A veces generamos en un presbiterio profético, en una reunión profética, debemos de establecer un ambiente profético propicio. Orar antes de profetizar, a lo mejor adorar a Dios, reprender demonios, ungir el lugar, hacer de ese lugar que el ambiente profético sea sumamente especial. Al profeta no le presiones para que profetice, déjalo libre. Mira, cuidemos 4 cosas aquí en este punto. El número 1, el ministro profético no se debe de forzar en contra de su voluntad para profetizar. El que profetiza no debe de perder el dominio propio.
No se debe desviar en ningún momento produciendo desórdenes o interrupciones. Número 3, el profeta debe de hablar con un sentido y con propiedad. Número 4, el ministro profético no puede perder la conciencia de lo que le rodea, porque todo lo que recibimos, nosotros estamos conscientes de lo que hacemos, lo que decimos. No somos personas místicas que de repente perdemos el rol, el control, nada, absolutamente nada de eso. Vamos al punto 8. Te repito, está muy largo el tema, tú lo tienes que revisar en el manual detenidamente. Número 8, el fluir profético es para bendecir. Aún cuando tú puedas decir una palabra fuerte a una persona, esa palabra es para exhortar, corregir, atraer a la persona al camino, y debe de ser con ternura, con amor, con dulzura, no con fuerza, no con una espada, no con un palo en la mano, porque al final de cuentas toda la profecía debe de traer bendición al que la recibe. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te sientes hasta ahí? ¿Vamos bien? Debes de leer el manual detenidamente para que tú puedas sacarle jugo a toda esta información. Vamos al punto 3 de la lección: lo no que debemos de obedecer para madurar en el don profético. Número 1, no temas cometer errores. No temas. Todos en algún momento en la vida vamos a cometer algún error, y eso no nos debe de destruir. Debemos de aprender. No, tampoco somos personas que andamos cometiendo errores a cada momento. Segundo, no profeticemos de logos, hablemos del rema. A veces nos aprendemos muchos versículos bíblicos y profetizamos a través de los versículos bíblicos. Yo sé que muchas veces Dios habla a través de logos, pero lo confirma con palabras reveladas. Tercero, no profetices por complacer a los que piden una profecía. En muchas ocasiones que estoy profetizando, me siento cansado, mi mente ya está agotada. En ese momento me detengo. Ya no quiero profetizar. El cansancio me va a llevar a decir cosas incorrectas. No debemos de profetizar como una bolita de cristal. Cada persona viene y quiere una palabra, y nosotros estamos ahí profetizando sin son ni son, y a veces ya no es Dios sino nuestro propio corazón. Siguiente, no profeticemos lo que ya conocemos acerca de alguien. Tengamos cuidado. Es muy peligroso profetizarle a una persona cuando ya le conocemos. Debemos de tener mucho que tampoco digo que no lo hagas, pero debemos de tener la certeza que la palabra viene de parte de Dios. Número 5, no profeticemos algo delicado, muy personal, delante de otros. Cuidemos el tiempo y el momento. Si creemos que es algo muy personal, llevemos a la persona aparte, y ahí le soltamos la palabra grabada para que esa palabra sea bien hecha. Ten cuidado en profetizarle a los matrimonios a veces separados. Ten mucho cuidado. A veces el esposo se puede molestar porque la esposa recibe una palabra sola, o viceversa. Yo veo más bien cuando es público. Cuando es familiar, yo creo que no hay tanto problema. Número 6, no profeticemos asuntos de mayor relevancia sin la experiencia. Consultemos a un profeta maduro, a alguien de mayor experiencia, para saber cómo podemos soltar esa palabra. Un muchacho aprendiz del ministerio profético soltó una palabra en la iglesia que vendría un terremoto a la ciudad. Todo el mundo le creyó. Al día siguiente todos llenaron sus casas de agua, de comida, de tantas cosas. Bueno, había una persona que en su camioneta ya traía hachas, palas, porque creían que ese terremoto vendría enseguida. Bueno, ya pasó como 5 años de eso y todavía el terremoto no llega. Debemos de tener cuidado con las palabras que traen relevancia, en qué momento, cómo soltarlas. Número 7, no
usemos el logos como si fuese una palabra profética. No usemos las escrituras como para tomarlas y decirlo, así dice el Señor, Juan 3:16, Dios te ama mucho. Debemos usar el logos para soportar la palabra, pero no usarla como una plataforma profética. Puede suceder en algún momento como una excepción, no lo dudo, pero el rema debe de ser la revelación que viene del corazón de Dios. Muy bien. ¿Cómo vamos? Ya estamos en el punto final de esta lección. Creo que es muy buena. Hay que estudiarla detenidamente. Número 4, características de un falso ministro profético. He aquí algunas características que David Blomer en su libro Reuniones Proféticas en la Iglesia declara de un falso ministro profético. Número 1, actitudes impías, violencia, rebeldía y a una autoridad y no se sujeta a la autoridad. Número 2, apetitos impíos, profanar, codiciar, inmoralidad, lujuria, lascivia. Y número 3, acciones impías, estafar a otros, pedir dinero, levantar ofrendas, conspirar para engañar, mentir, falsear. Yo dije, pero no me acuerdo. Los falsos ministros proféticos frecuentemente sacarán del contexto a las escrituras para su propio beneficio personal. Mucho cuidado con las luces. Un ministro profético dirá, yo soy el profeta, cuando posiblemente lo que Dios le está dando debe ser juzgado por los demás. Un ministro profético falso va a cerrar las cortinas. Dios me lo dijo y tú lo tienes que creer. Y si tú no lo crees, vas a ser maldecido. Cuidado con eso. Eso se llama manipulación y control. Debemos de tener cuidado de aseverar juicios, palabras de condenación. He escuchado ministros proféticos que solamente es condenación a la persona. Y si no lo haces, Dios te va a castigar. Y si no cumples con esto, va a venir condenación. Y Dios me dijo que tú vas a caer. Y va a venir un accidente si tú no obedeces. Son palabras de condenación que yo creo que debemos de tener y debemos de ser muy, muy inteligentes y sabios para juzgar ese tipo de profecías. Seamos extremadamente cuidadosos al proclamar a alguien que es un falso profeta. No debemos de hacerlo, debemos de tener mucho cuidado, debemos de ser muy cautos. A las personas no se les juzga por la primera impresión, tampoco se les maldice. He visto ministros proféticos que su don es genuino, pero no han sido educados o enseñados y cometen muchos errores. Yo creo que hay que crecer y vamos a hacer las cosas muy bien para la gloria de Dios. Llegamos al final. Qué buena es esta palabra, qué buena es esta enseñanza. Te animo a que tú la puedas discernir muy bien leyendo el manual, leyendo los libros que recomendamos. La aplicación, qué responsabilidad tan grande es declarar las palabras de Dios, ser voceros de Dios, es una responsabilidad enorme. Tenemos que dar buenas cuentas, rendir cuentas a nuestro amado Señor Jesucristo, estar ligados al Espíritu Santo de una manera persistente, constante, ser sensibles a Él, cuidarnos para no cometer errores y que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Dios. Muy bien, terminamos el manual número 5 también. Este manual es precioso. Por favor, ayúdame a recomendar nuestra universidad a otros. Sé que tú has sido muy bendecido a través de estas lecciones. Estoy seguro que cosas mayores vendrán para ti. Te bendigo. Y no sin antes recomendarte que hagas las tareas, que leas los libros, que seas diligente en tu trabajo. Que la gracia y el favor de Dios esté sobre ti. Abro nuevos caminos, abro las puertas que están cerradas, la sabiduría de Dios sobre ti de una manera poderosa. Que los dones sean activados, que puestos a funcionar, que todo lo que hagas sea para bendecir, hacer prosperar, caminar en victoria. Que la gloria de Dios sea derramada sobre ti, toda tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Yes. Amén.